Apreciados hermanos, aquí va la segunda lección del curso preparatorio para el bautismo en agua. Lección número 2. Familiarízate con tu Biblia. Como ya dijimos en la lección anterior, el Señor exige de nosotros que guardemos sus mandamientos si le amamos. Esto es, cumplamos con lo que Él nos pide. De ahí la importancia de poder saber qué es lo que el Señor manda. Para saberlo hay que ir a la fuente de información de parte de Dios para nosotros, la Biblia. Eso hace necesario dos cosas. Primero, que tengamos una Biblia. Segundo, que conozcamos bien la Biblia y que la sepamos utilizar. La Biblia entera es la regla de fe y de conducta para la iglesia y para todo el pueblo de Dios. La Biblia es una realidad. La Biblia es una biblioteca compacta y de fácil acceso. Es el conjunto de 66 libros reconocidos como inspirados por Dios, los cuales han sido organizados, unidos y encuadernados en un solo libro. La Biblia fue escrita por hombres santos, los cuales fueron inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos esto? La Biblia así lo dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Veamos además lo que dicen las Escrituras en segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el libro por excelencia que nos enseña el camino para llegar al reino de los cielos. Nos lleva a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también nos dice qué se espera de nosotros. Hagamos para obtener la salvación de nuestras almas. La Biblia se divide en dos testamentos o pactos. El Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, comenzando con Génesis y terminando con Malaquías. Una buena forma de agruparlos para conocerlo mejor o memorizarlos es la siguiente. Primero, el Pentateuco. Son los libros escritos por Moisés, la ley. Son 5. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Los libros históricos son 12. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los libros poéticos son 5. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Los profetas mayores son 5. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores son 12. Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El Nuevo Testamento o Nuevo Pacto tiene 27 libros y se podrán agrupar de la siguiente manera. Los evangelios son 4. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. El libro histórico, los Hechos de los Apóstoles. Las epístolas paulinas son 14. Romano, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Las epístolas generales son 7. Santiago, Primera de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. El libro profético es Apocalipsis o Revelación. Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos y versículos. Los capítulos son las divisiones mayores y están identificados ya sea por números romanos o números arábicos grandes. Los versículos son divisiones menores y están identificados por números arábigos pequeños. Para uno decir que sabe citar la Biblia, es decir, referirse correctamente a la cita de un versículo dado de la Biblia, tiene que saber 4 cosas. 1. El libro de la Biblia, es decir, el nombre del libro.
el capítulo de ese libro, el versículo de ese capítulo y el texto, es decir, lo que dice ese versículo. Ejemplo, Jesús lloró. San Juan, capítulo 11, versículo 35. El Evangelio, según San Juan, es el libro, el capítulo es el 11 y el versículo es el 35. El texto es Jesús lloró. ¿Cuáles son los 4 elementos principales de esta cita? A continuación, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si se quiere acelerar la búsqueda de los libros de la Biblia, se puede siempre ir al índice de la misma, el cual se encuentra al comienzo de la misma. Se avanza más si uno sabe los libros de memoria. Hay algunas Biblias que traen un índice en el borde de las páginas. Algunas Biblias traen mucha información adicional para ayudar a la interpretación y estudio de la misma. A estas Biblias se les llama Biblias de estudio. Algunas de ellas son la Biblia anotada de Scofield, la Biblia Thompson, la Biblia Plenitud, la Biblia Arcoíris, la Biblia anotada Dake, la Biblia de estudio Vida, la Biblia de estudio Pentecostal. Los precios de la Biblia dependen de varios parámetros: calidad de la tapa, material del cual está hecha, calidad del papel, añadiduras tales como notas al cárcel, notas marginales, concordancias, glosarios, mapas con sus localizadores, tablas de pesos y medidas, referencias en cadena, análisis del libro, estudios bosquejados e ilustrados, explicaciones arqueológicas, cronologías y biografías. No podemos perder de vista que todas las aclaraciones que pueda traer una Biblia fuera de los 66 libros que la componen son explicaciones de intérpretes, teólogos, pero no son parte del canon de las Sagradas Escrituras. Libros canónicos o canon son los libros divinamente inspirados por el Espíritu Santo en los cuales no puede haber error. Estos incluyen los 39 libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, y los 27 del Nuevo Testamento, desde San Mateo hasta Apocalipsis. Las letras pequeñas que aparecen dentro o al final de algunos versículos de la Biblia son referencias de citas que al buscarlas se van encadenando para ampliar el significado de un tema en particular. Las tablas de pesos y medidas aparecen en las páginas finales para actualizar su significado. La concordancia nos facilita la búsqueda de versículos bíblicos. Si solo nos acordamos de algunas palabras clave del mismo, la buscamos en la concordancia de orden alfabético y entre los muchos versículos que aparecen donde se usa esa palabra clave estará el versículo que estamos buscando. Los mapas en la Biblia nos ilustran geográficamente los lugares que se mencionan. El localizador nos indicará el nombre del lugar, el número del mapa en el que se encuentran y las coordenadas, es decir, longitudes y latitudes que estarán identificadas por letras y números. Ahí mismo está el lugar que se busca. El recién convertido debe obtener una Biblia y leerla y estudiarla y escudriñarla. Debe aprender versículos y porciones de memoria. Hay que familiarizarse con las Sagradas Escrituras y más que eso, leerlas, estudiarlas y escudriñarlas. Juan 5:39. Se debe compartir el mensaje de la palabra de Dios con otras personas que no conocen al Señor y que no tienen el conocimiento de la bendita palabra de Dios. Sobre todo hay que compartirla, hablarla a otros, evangelizar como lo hicieron los primeros creyentes. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. San Marcos 5:19. No podemos olvidarnos de la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó a todos los que le servimos. Él ordenó, según Marcos 16:15-16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El gozo más grande que debe sentir uno al haber conocido al Señor es hablarle de Cristo a otra persona, invitarlo a la iglesia, compartir su gozo y su felicidad. Mis amigos y hermanos, hasta el final del capítulo 2 del curso preparatorio para el bautismo en agua. Curso preparatorio para el bautismo en agua, escrito por el reverendo Tomás Rodríguez Pagán y distribuido por Editorial Patmos.
para pastores y líderes. Este